Gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña el ingeniero, periodista y analista político Leonel Torello, conocido como el Ciudadano Torello. Licenciado Torello, ingeniero Torello, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable, colega, yo lo leo, es una guía, un faro en la creación de la opinión pública, lo que llaman los muchachos actualmente un influencer de la vieja guardia. Mi querido amigo, usted va corriendo actualmente, va candidateando para la posición de diputado por el Distrito Metropolitano. ¿Por qué escoge el partido Unidos y por qué se une a Luis Velázquez? Muchas gracias, primero que nada, por invitarme, Richard. Con mucho gusto les trato de explicar un proceso un poco complejo, pero que en esencia es que yo identifiqué hace unos meses que Guatemala se encaminaba a lo que yo llamo la crisis terminal del sistema político guatemalteco actual. Y a diferencia de lo que ocurrió en procesos anteriores, ahorita se está abriendo una pequeña grieta por la que personas que piensan que las ideas son lo importante en la política podían introducirse. Siento que el sistema político anterior básicamente estaba diseñado para inhibir la discusión política abierta y para descalificar de antemano a cualquiera que pudiera significar algún tipo de peligro para este sistema de política transaccional a la que nos hemos enfrentado durante los últimos 30 años. Por eso identifiqué en dónde había una oportunidad con el propósito de que en los próximos 4 años empecemos, ponga yo mi grano de arena, para que los ciudadanos empecemos a hacer un verdadero sistema político en Guatemala. ¿Pero por qué Luis Velázquez? Bueno, en primer lugar porque muy fácilmente se podía identificar que existían representantes de las corrientes de opinión que nos han tenido trabados a los guatemaltecos en una especie de impasse histórico del que no salimos desde que cayó Arias. Es decir, tenemos por un lado una derecha conservadora e inmovilista que al final empezó a identificarse, digamos, con la candidatura de Zully Ríos, y por otro lado tenemos a una izquierda cínica encabezada por Sandra Torres y a una izquierda, digamos, ingenua que se empezó a aglutinar en torno a Thelma Aldana. Ninguna de estas dos grandes tendencias políticas que han mantenido trabada a Guatemala en un impasse histórico funciona. Ninguna de las dos va a darle solución a la problemática socioeconómica guatemalteca y por consiguiente había que buscar algo que no fuera parte de esas dos grandes tendencias. Luis Velázquez encaja ahí. Él abandera un partido que está nutrido de gente que viene de todas las partes del espectro digamos ideológico, pero sin incluir a los extremos, y en un esfuerzo de unión de los guatemaltecos de buena voluntad está presentando una oferta política diferente. Esa es la razón de fondo. Pero esencialmente lo que creí yo que no había que hacer era desaprovechar una pequeña oportunidad que se presenta por esta crisis tan profunda por la que está pasando el sistema político que toleramos a partir de la firma de la paz y que nos tiene realmente trabados y sin que el país realmente arranque. Bueno, ingeniero, gracias por esa aclaración. Y ahora, coméntele a las personas que nos están viendo y a mí también, a las personas que nos escuchan en 106.1, si usted fuera electo diputado, ¿por qué votaría la gente por usted? ¿Qué proyectos trae? ¿Cuáles son sus ejes de trabajo? ¿Está usted frente a esa maquinaria del organismo legislativo tan desprestigiada? ¿Qué propone? ¿Cuál es su oferta? Okay. Pienso que el principal problema de Guatemala es que la mayoría de los guatemaltecos vive en una pobreza virtualmente sin esperanza, frente a la cual típicamente responde con emigración. Eso es porque Guatemala, pese a que lleva a cumplir 200 años de ser república, creó una estructura socioeconómica bipolar. Nosotros tenemos en Guatemala un capitalismo atrasado, no un capitalismo moderno e incluyente, sino algo derivado de lo que algunos autores han llamado el capitalismo de plantación. Un puñado de señores realmente son quienes
monopolizan o, digamos, acaparan la mayor parte del patrimonio y los ingresos, y la mayoría vive en una pobreza, como decía, desesperanzada. Por eso le cuesta tanto al país arrancar. Yo tengo en mi agenda de prioridades de acción legislativa esencialmente 3 ejes, y el primero se refiere a este problema económico o socioeconómico. Si uno estudia la historia universal, se percata de que todos los llamados milagros económicos que ha habido en el mundo han partido no solo de la adopción de un sistema de libre mercado, sino previo a ello, la creación de una base de consumo, de una clase media de pequeños propietarios, que son los que generan la demanda para que efectivamente ocurra el milagro económico, se le dé demanda a la industria y al comercio, y de esa manera el nivel general de la población suba. ¿Y usted propondría algún tipo de legislación para poder implementar eso en Guatemala? Sí, más específico. Resulta que en América Latina, como le digo, en vez de hacer como Lincoln en el siglo XIX, nuestros falsos liberales en toda América Latina, como Porfirio Díaz en México o Justo Rubino Barrios y sus seguidores aquí, lo que hicieron fue replicar el modelo que querían los sureños. Los sureños iban con Abraham Lincoln y le decían: no seas papo, presidente, no estés regalando la tierra a todos los ciudadanos, mejor haces subastas de grandes extensiones de tierra al mejor postor. Entonces el Estado va a recibir ingresos y además se va a garantizar que los compradores de esa tierra, que son inversionistas, pongan agroindustrias y realmente haya progreso. Ese era el modelo de los sureños. Perdieron la guerra y afortunadamente para Estados Unidos, en Estados Unidos se impuso un modelo de capitalismo democrático e incluyente. Pero nosotros en América Latina lo que hicimos fue copiar el modelo sureño. Y entonces aquí nuestros liberales, por ejemplo en Guatemala, creamos un capitalismo de plantación, en donde vinieron inversionistas alemanes a poner grandes plantaciones de café. Algunos criollos les copiaron el estilo. Después vinieron los gringos y pusieron plantaciones de banano. Se dio el tráfico de influencias con los amigos de... A eso conduce un capitalismo de plantación, a una amistad muy cercana entre quienes concesionan los activos del Estado y los beneficiarios. Ahora, aquí, ¿cómo podemos hacer para revertir esa... Hablando usted de cambiar el sistema, sí, de reescribir la historia, porque imagínense, yo he visto acá, y eso no lo dicen comunidades a las cuales se les toca tierra, pero ¿qué pasa? Al año, a los 6 meses las están alquilando porque no se les dan condicionadas, no tienen capacidad para cultivar, no tienen garantizado el cultivo de sustento, y terminan alquilando. Pero la solución ya no es esa. La historia nos rebasó. ¿Y ahora qué? El momento para haber hecho, digamos, una base patrimonial ciudadana amplia, ya no se puede. ya pasó, fue en el siglo XIX. Hoy en día, un reparto agrario en Guatemala sería, en primer lugar, aritméticamente imposible, porque no hay suficiente tierra para los ciudadanos que hay en Guatemala. En segundo lugar, sería técnicamente regresiva, porque la generación de riqueza moderna ya no está en el área. Y finalmente sería políticamente inviable, nos llevaría a una nueva guerra civil, porque las tierras ya están repartidas. Sin embargo, podemos hacer una dotación patrimonial ciudadana a través de activos republicanos que aún le pertenecen a la República. Por ejemplo, podemos aprovechar que este es un país sin construir, y para las carreteras de peaje, para un canal seco, para la industrialización de nuestro subsuelo, para darle solución a los problemas urbanos como los que mencionaba su anterior entrevistado, es decir, para dar soluciones de transporte urbano, para el tratamiento de aguas negras, para ese tipo de cosas. Se puede hacer una cartera de proyectos republicanos en que el 49% se distribuya directamente a los ciudadanos a razón de 5 acciones por ciudadano: 3 con representación de DPI, 2 con representación de número NIT. Esos ciudadanos, y el otro 51% se coloca en los mercados internacionales de capital, que teniendo proyectos grandes que gocen de amplio consenso social y de apoyo gubernamental, podrán colocarse muy bien y se conducirán de una manera efectiva para ser fuente de empleo, de ingresos fiscales y de retornos para los accionistas. Por ejemplo, si Ceres Sur, en vez de haber privatizado Guatemala, hubieran tenido una economía mixta, si hubieran hecho con las telefonías, con las empresas eléctricas,
con la carretera Palín-Escuintla, si hubiesen hecho las cosas como estoy sugiriendo, es decir, dando el 49% de las acciones a los ciudadanos directamente, y el otro 51% es el que hubieran subastado en el mercado de capitales internacional, Guatemala sería otra cosa. Tendríamos una incipiente clase media, los ciudadanos que no hubiesen querido conservar las acciones porque tenían mucha necesidad, como usted dice que a veces les dan y los venden otra vez, pues las hubieran vendido, pero hubiera surgido un mercado de capitales que hoy aún no existe. Guatemala tiene mercados de dinero, pero no tiene mercados de capital. Somos una economía atrasada, un capitalismo atrasado que necesita viabilizarse políticamente, porque si no lo hacemos, la desesperación de nuestras mayorías va a llegar a un nivel puede conducir a que le crean las mentiras y las promesas a un nuevo Chávez o a una nueva Chávez. Ojo. Ahora, pero mire, ingeniero, usted, todo esto suena muy bonito, es un planteamiento muy profundo, y estoy seguro que los televidentes y las personas que nos escuchan están de acuerdo en bastantes temas, pero ¿cómo trasladamos esta idea de progreso incluyente, de un capitalismo incluyente, hacia un proyecto legislativo? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo va a canalizar eso? ¿Una ley de qué? Pero en primer lugar, todo esto está descrito en la plataforma ideológica y programática que se discute al interior del Partido Unidos y que se puede encontrar en www.ciudadanotoriello.com. Ahí cualquiera que esté interesado puede ir y ver en qué se fundamenta esto que estoy diciendo, que no es una ocurrencia de última hora, es fruto de un análisis histórico profundo. Ahora, en concreto, yo tengo 3 prioridades legislativas cuando llegue al Congreso. Uno, la Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana. Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana. Mediante la cual se va a crear un mecanismo para crear una cartera de proyectos republicanos, de los cuales el 49% se va a repartir directamente a los ciudadanos y el 51% se va al mercado de capitales. Bueno, vamos a continuar. Bueno, es interesante aterrizar. Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana. Ley de Dotación Patrimonial Ciudadana. Interesantísimo el tema. Vamos a un pequeño corte comercial. Yo soy Richard Shaw, nuestro invitado Leonel Toriello, que nos está dando temas muy profundos. El primer candidato que nos habla de un origen histórico interesantísimo. No cambien de canal ni cambien la estación. Seguimos aquí en la red 106.1 y en Claro TV. 4. Meta su mano, por favor. Esta. Es que me sale en la toma derecha. Oh, espera. ¿No ves? ¿Está bien? Usted, amigo televidente, que está ahí, tiene que votar. Se dice que junio, no sé qué, echado, no se vaya al puerto. No vamos a aceptar ninguna serie de Netflix ese día. Bueno, prevenidos, vamos en 5, 4, 3, 2. Gracias por continuar en la sintonía de Conexión GT. Yo soy Richard Shaw y este es su programa de opinión, análisis y entrevista. Hoy nos acompaña en la red el ciudadano toriello Leonel Toriello, quien es candidato a diputado por el Distrito Metropolitano propuesto por el Partido Unidos, ¿verdad? Estábamos hablando antes del corte, ingeniero, sobre el tema de los ejes de trabajo. Y usted me hablaba de sus 3 propuestas de ley. Tenemos tiempo para conocer las otras 2. ¿Cuáles son? Ok. Como les decía, en el Congreso yo pretendo centrar mi acción legislativa sobre la base de 3 ejes. La primera tiene que ver con lo que hablamos antes de reactivar la economía, de crear realmente aquí un despegue económico. Pero no podemos olvidar otro problema ingente sin cuya resolución no podemos avanzar como país, y es el problema de la generalizada corrupción y el crimen que hay en Guatemala. Para ello propongo crear aquí una acción legislativa inspirada en lo que he llamado el método Falcone. Giovanni Falcone fue un fiscal general que decidió hacerle la guerra a la mafia siciliana en Italia. La mafia siciliana había copado la policía, el Ministerio Público, los tribunales, tenía sobornados jueces y el sistema penitenciario. Era familiar. Pues entonces él empezó en Palermo poco a poco y finalmente captó la atención de las autoridades, llegó a Roma y encabezó una gran cruzada. Él dijo, en primer lugar hay que conceptualizar
visualizar el sistema de administración de justicia como un sistema con esos 4 eslabones: policía, ministerio público, tribunales y sistema penitenciario. A esos 4 eslabones hay que aplicarles 3 remedios. El primero es sacudir el zapotal para que caigan todos los frutos podridos, ya sea por corrupción o por incompetencia. Hay que meterle el bisturí al organismo judicial. Ese es uno. 2, hay que dotar a ese sistema de los 4 eslabones con métodos modernos de combate al crimen, que implica un apoyo tecnológico y legal para que puedan realmente combatir el crimen. Y tercero, hay que dotarlos de presupuestos. Guatemala le asigna 2 quetzales de cada 100 que recauden impuestos al organismo judicial y 5 al deporte y la recreación. ¿Cómo estarán las prioridades de Guatemala? Nuestra república necesita cambiar las prioridades. Los pocos dineros que el gobierno recauda se deben de utilizar eficientemente. No solo se debe impedir que se lo roben en las cantidades navegables en que se lo roban los actuales diputados y los actuales funcionarios de gobierno y los jueces, sino además de impedir que se lo roben, hay que hacer que la sociedad como tal pueda combatir el crimen eficientemente. Entonces, mi segundo eje de acción legislativa es implementar en Guatemala el método Falcón. Tratar el sistema de administración de justicia como 4 eslabones a los que hay que aplicarle los 3 remedios. Para eso hay que coordinar liderados del Ejecutivo, pero haciendo que el Legislativo le meta el bisturí al Judicial, hacer que esto se haga realidad. Guatemala no puede seguir con este sistema podrido que dilapida los pocos recursos que se recaudan. Así es que ya no es cuestión nada más de que si la sí o que si no la sí. El hecho es que el sistema político y el sistema de poder en Guatemala, que está podrido, ha sido herido y se inició un proceso. Pero el proceso hay que terminar, y para terminar de hacerlo, yo propongo el método Falcón.
Gracias por continuar en la sintonía de Conexión GT. Yo soy Richard Shaw y este es su programa de opinión, análisis y entrevista. Hoy nos acompaña en la red el ciudadano toriello Leonel Toriello, quien es candidato a diputado por el Distrito Metropolitano propuesto por el Partido Unidos, ¿verdad? Estábamos hablando antes del corte, ingeniero, sobre el tema de los ejes de trabajo y usted me hablaba de sus 3 propuestas de ley. Tenemos tiempo para conocer las otras 2. ¿Cuáles son? Ok. Como les decía, en el Congreso yo pretendo centrar mi acción legislativa sobre la base de 3 ejes. La primera tiene que ver con lo que hablamos antes de reactivar la economía, de crear realmente aquí un despegue económico. Pero no podemos olvidar otro problema ingente sin cuya resolución no podemos avanzar como país, y es el problema de la generalizada corrupción y el crimen que hay en Guatemala. Para ello propongo crear aquí una acción legislativa inspirada en lo que he llamado el método Falcone. Giovanni Falcone fue un fiscal general que decidió hacerle la guerra a la mafia siciliana en Italia. La mafia siciliana había copado la policía, el ministerio público, los tribunales, tenía sobornados jueces y el sistema penitenciario. Era familiar. Pues entonces él empezó en Palermo poco a poco y finalmente captó la atención de las autoridades, llegó a Roma y encabezó una gran cruzada. Él dijo, en primer lugar hay que conceptualizar el sistema de administración de justicia como un sistema con esos 4 eslabones: policía, ministerio público, tribunales y sistema penitenciario. A esos 4 eslabones hay que aplicarles 3 remedios. El primero es sacudir el zapotal para que caigan todos los frutos podridos, ya sea por corrupción o por incompetencia. Hay que meterle el bisturí al organismo judicial. Ese es uno. 2. Hay que dotar a ese sistema de los 4 eslabones con métodos modernos de combate al crimen, que implica un apoyo tecnológico y legal para que puedan realmente combatir el crimen. Y tercero, hay que dotarlos de presupuestos. Guatemala le asigna 2 quetzales de cada 100 que recauden impuestos al organismo judicial y 5 al deporte y la recreación. ¿Cómo estarán las prioridades de Guatemala? Nuestra república necesita cambiar las prioridades. Los pocos dineros que el gobierno recauda se deben de utilizar eficientemente. No solo se debe impedir que se lo roben en las cantidades navegables en que se lo roban los actuales diputados y los actuales funcionarios de gobierno y los jueces, sino además de impedir que se lo roben, hay que hacer que la sociedad como tal pueda combatir el crimen eficientemente. Entonces mi segundo eje de acción legislativa es implementar en Guatemala el método Falcón, tratar el sistema de administración de justicia como 4 eslabones a los que hay que aplicarle los 3 remedios. Para eso hay que coordinar liderados del Ejecutivo, pero haciendo que el Legislativo le meta el bisturí al Judicial, hacer que esto se haga realidad. Guatemala no puede seguir con este sistema podrido que dilapida los pocos recursos que se recaudan. Así es que ya no es cuestión nada más de que si la sí o que si no la sí. El hecho es que el sistema político y el sistema de poder en Guatemala, que está podrido, ha sido herido y se inició un proceso. Pero el proceso hay que terminar, y para terminar de hacerlo, yo propongo el método Falcón. La última acción legislativa, digamos, el último eje de acción legislativa, se refiere a mi parte idealista, si usted lo quiere decir. Creo que es fundamental. Parte de la problemática de Guatemala es que hoy esta ciudad preside sobre la 6ª parte de un territorio que antes fue la República Federal de Centroamérica. Nosotros tenemos años de mantener un inútil Parlacén, pero no nos estamos encaminando realmente a integrar a estos pueblos que nacieron unidos. Creo que el tercer eje de acción legislativa debe ir encaminado en dirección a crear de veras un retorno hacia la República Federal de Centroamérica. Así es que le repito, nosotros vamos a iniciar en la bancada del Distrito Central 3 acciones legislativas de fondo. 1, crear el despegue económico de Guatemala, lo que yo llamo el Plan Pérez para Guatemala, porque desengáñense, aquí no va a haber un Plan Marshall,
no va a haber un gringo aquí a invertir los millones que se necesitan. Nosotros los chapines tenemos que crear nuestro propio plan Pérez, en honor a Juan Pérez, el chapín de a pie. En honor a ese tenemos que hacer un plan que haga de Guatemala realmente surja otra vez un despegue económico que realmente se truncó después del inicio del mercado común centroamericano. Realmente ahorita tenemos que dar el empujón otra vez. En segundo lugar, tenemos que combatir la corrupción y el crimen frontalmente y de veras, a fondo. Y finalmente tenemos que dar el ejemplo a nuestros otros países centroamericanos de cuál es la ruta y encaminarnos a la Unión para algún día tener como capital a la ciudad de la Concordia en algún lugar de Centroamérica. Bueno, son propuestas muy puntuales, propuestas que de llegarse a realizar podrían cambiar realmente el rostro de Centroamérica y de Guatemala. Yo espero que la verdad, si no es usted, alguien pueda proponerlas para que este tipo de cambios se den en Guatemala. Me parece muy interesante.